Saludamos a todos nuestros seguidores en HSB Noticias y esta vez tenemos una invitada muy especial. Se trata de la médium argentina Noelia Pase. Ella nos visita en esta oportunidad en nuestro país. Va a tener una gira muy especial y es que saludamos y le damos la bienvenida. Bienvenida, Noelia, a Colombia. Un placer para mí estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha sido esa llegada? Porque hemos visto sus sesiones en público que realmente logran sacar de esa zona de confort a muchos de los asistentes. ¿Cómo ha sido su llegada a nuestro país? Ha sido una llegada muy linda, muy cálida, el pueblo colombiano muy servicial, así que estoy muy a gusto. En el día de ayer, transitando por algunos programas de televisión y radio donde han podido vivenciar esta experiencia que vengo a traerles, que es la posibilidad de conectar con las almas, la posibilidad de conectar con aquellos que creemos que una vez muertos de forma física no vamos a poder tener contacto, no vamos a saber qué pueden decir. Así que como ese es mi don, es mi tarea, la he puesto al servicio de todos ustedes. Noelia, ¿usted a partir de qué momento se da cuenta que tiene ese don y cómo lo logra llevar y acompañar a lo largo de su vida, que no es sencillo, ¿no? A los 6 le pude explicar a mi mamá qué me pasaba, que era ver para mí era una persona que estaba en mi pieza, en mi cuarto, y transmitirle todo lo que me decía y cómo lo veía, bueno, en fin. Luego de eso me explicaron que en realidad no estaba vivo, que estaba muerto, y comenzamos todo un proceso de entender qué era lo que me estaba pasando. Ya a partir de los 12, entre los 12 y los 16, ya comprendí cuál era mi tarea, cómo iba a ser mi existencia, porque cada vez pasaba más seguido y con seres que yo no conocía, o sea, no había tenido trato en mi vida. Así que fue un proceso bastante lento en algunas cosas, con mucho cuidado, con mucho respeto. Obviamente que mi mamá me llevó al médico, me llevó a un psicólogo, preguntó si esto era normal, si era algo que estaba afectándome. Y bueno, y después muchos años de adoctrinamiento. Cuando digo esto la gente me dice, ¿por qué decís así? Porque en realidad la mediumnidad no se aprende, no se da en un curso. En realidad la mediumnidad es un don que luego tenés que aprender a cómo manejar tu energía para que todo eso fluya de una manera positiva y que no lastime, que no altere tu materia, que es lo más importante. En mi caso yo soy medium psíquica completa, o sea, veo, siento, escucho, incorporo, transmito escribiendo, hay como un combo completo del accionar, todos mis sentidos puestos en la comunicación. Entonces me pasaba que hasta que eso se va desarrollando va llevando tiempo, porque las vivencias también pueden ser no con respecto a ver al alma de alguien, sino ver situaciones que le pueden pasar a una persona o le han pasado o le van a pasar. Entonces empiezan a mezclarse todas esas cuestiones, esos dones, y hay que sobrellevarlos y en pleno de una adolescencia donde no es fácil decirle a tus amigos o compañeros hablo con muertos, esa es la verdad. ¿Cuál fue ese momento de su vida que de pronto uno dice, creo que me estoy enloqueciendo porque no entendía, y que fue como el más difícil de sobrellevar dentro de todo este aprendizaje? Hubo un proceso difícil que fue después de cumplir mis 15 años. Tuve una hemiplegia. Había quedado con la mitad de mi cuerpo paralizado. Entonces, cuando acude al médico, mi mamá me hacen todos los estudios y el médico le dice, Nora, esto está yendo más allá. Dice, yo conozco a Noelia en todo su proceso y está afectando su materia porque hay cosas que no está pudiendo desarrollar como quiere. Ahí fue cuando en ese año, entre poder estabilizar mi materia, la comunicación me generaba como malestar, o sea, los recibía, aceptaba, transmitía, pero yo estaba con la materia muy baja en energía, y es donde llega esta madre espiritual, Valentina, que ella es ucraniana, y ahí vuelvo a restablecer energía. Y ahí comprendo que lo que yo no estaba pudiendo ordenar era cómo pasaba la energía en mi cuerpo y en vez de hacer que siguiera y pudiera transmutar, quedaba estancada. Entonces estaba afectando mi materia. Esa fue la única vez que un día dije, ¿y por qué yo tengo que pasar por esto? A los meses de estar pasando eso,
tengo una visión con respecto a una situación que iba a pasar a nivel familiar, y ahí fue cuando dije, no, esto lo tengo por algo, esto lo tengo para prevenir, más allá de lo que puedan creerme o no. A los 34 años vuelvo a sufrir lo que terminó siendo una especie de trombosis debido a que no estaba cuidando mi energía nuevamente. Y ahí fue otro llamado de atención de la materia y mi madre espiritual que me dijeron, es de pleno esto, porque compartido entre trabajo, otros estudios, casa, hijos, y no vas de pleno en esto que sos, la materia se vuelve a afectar. Y ahí fue la decisión cumbre. Y ahí fue cuando dije, es de lleno esto y yo soy medium. Cuando a mí la gente me pregunta, ¿a qué te dedicas? Yo soy medium, no es si me dedico, es toda mi vida. Es esto, yo desde que me levanto hasta que me acuesto y aún en mi proceso de sueño, esto es lo que vine a hacer. Así como lo hemos visto en las presentaciones, al igual que va a tener, explíquele a las personas qué es lo que empieza usted a sentir y por qué la gente puede salir realmente llorando, pero otras muy felices, o sea, porque uno se sienta en su presentación y puede salir realmente o devastado o muy, muy feliz. En estos encuentros, que ya llevo varios años realizándolos, lo que les propongo es, vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar claramente de la muerte, qué es, cómo nos afecta, cómo afecta a quien muere, cómo afecta al entorno de quien muere, el proceso del duelo, cada una de sus etapas, cómo se lleva, las señales, los sueños, cómo reacciona nuestro cuerpo físico con sus 6 cuerpos restantes en esta actividad que es la vida, en este plano terrenal, y cómo existimos y coexistimos en el universo con las almas, con quienes creemos que por morir físicamente ya está. Entonces ahí les empiezo a enseñar desde mi humilde lugar qué es lo que somos. Somos energía. Entonces, en este proceso de 2 horas, no solamente aprendemos, conectamos, les enseño a manejar su energía, les enseño que ustedes también en casa pueden conectar con ellos, porque todos los seres humanos tenemos ese don de la conexión. Entonces, darles todas esas herramientas, aparte de en medio de ese proceso de 2 horas, cruzarme con cada uno de los que está en la sala y darle el mensajito y darle la retribución de lo que necesita el alma y las preguntas que ellos necesitan hacer. Cuando termina las 2 horas de este encuentro maravilloso, único como les digo yo, se dan cuenta que la muerte solo es una transformación y que no ha finalizado nada. Usted que tiene ese contacto, ¿qué pasa? Por favor, explíquenos qué pasa cuando cualquiera de estas situaciones se presenta. Alguien muere, ¿qué pasa en ese tiempo? El espíritu, cuando muere el cuerpo físico, tarda entre 36 a 48 horas poder desprender y poder entender que no está en ese cuerpo que transitó esta vida terrenal. Entonces ahí el proceso es hablar mucho a ese espíritu, hablarle, decirle que estamos aquí, que estamos acompañando su cuerpo físico y su energía, que estamos transitando en este dolor, que es inevitable, pero que estamos transitando energéticamente esa transferencia, ese proceso de desprendimiento. Eso es primordial en el momento exacto de la muerte. Hay unas cosas que creo que a todos los que hemos experimentado la muerte de un conocido, de un familiar, sentimos. ¿Qué pasa con los sueños? Hay 2 sueños bien marcados. Uno, el que genera la mente del ser humano. La necesidad de ver nuevamente a ese ser. Entonces, mi mente trabaja junto con la conciencia y me pone imágenes, quizás distorsionadas, de qué pasó con ese ser en mi vida. Ahora, cuando en el sueño tengo un contacto, que la gente suele decir el sueño es vivido, sabía que estaba muerto, yo vivo, y nos pudimos abrazar y me pudo decir que estaba en paz y me pudo contar qué le pasó y me pudo dar la tranquilidad. Ahí en realidad, en ese sueño, lo que está ocurriendo es una conexión mediúnica. Es el espíritu de quien está vivo con el alma de quien está muerto que conecta. ¿Por qué la conciencia hace esa expansión? Porque cuando el ser humano está despierto, está en alerta, reconoce qué es bueno, qué es malo, qué me da miedo, qué me puede dar peligro, en qué me puedo meter, dónde no me puedo meter. Entonces, como el cuerpo físico está dormido, el ser humano no está en alerta, está durmiendo, la conciencia dice, entro a juego, porque no hay nada que me limite.
¿Por qué a los seres humanos nos da tanto temor la muerte? Hablar de la muerte, tenerla cerca. ¿Por qué es eso si es tan natural como nacer? El ser humano le teme a la muerte, que es lo más certero que tiene. Yo siempre les digo, cuando una mujer está embarazada es el anhelo del nacimiento, que nazca bien, que todo salga perfecto, pero la realidad es que hasta el momento de dar a luz no sabemos qué puede pasar. Incluso dando a luz y a los minutos, segundos o horas, la criatura se puede morir. La muerte es lo más certero y le tenemos miedo porque muy pocos tenemos la posibilidad de saber qué pasa después. La situación mundial en este momento, ¿cómo la percibe usted? La guerra de Ucrania y Rusia la marqué en el año 2017. Y el COVID, lo que les dije fue, vamos a vivir una guerra donde no existen armas, pero va a devastar a la humanidad. La marqué en mediados del 2018. La humanidad está en un proceso en donde no entendió absolutamente nada. El egoísmo, el cinismo, la necesidad de control, de poderío es cada vez mayor. Se está volviendo tan egocéntrica que no está teniendo el respeto por la existencia humana en absoluto, por la existencia en vida de este planeta en absoluto. Lamentablemente en Latinoamérica estamos viviendo un proceso en el cual, si no paramos, generamos cambios de protección ambiental, de protección de la humanidad, de orden, de seguridad, de órdenes políticos y económicos, vamos a caer en una decadencia que vamos a llevar 12 años más en este proceso de devastación. Esto no es solo la guerra entre Ucrania y Rusia o entre Israel, Palestina, el grupo Hamas, la Franja de Gaza. Esto es una guerra que nos compromete a todos. La humanidad está en un proceso de quiebre. No se están dando cuenta que en vez de evolucionar retrasamos y que en vez de generar bienestar estamos agotando absolutamente todo. Los recursos no solo naturales, sino humanos. Ya que la tenemos aquí en nuestro país, ¿cómo ve la situación que vive nuestro país, Colombia? Colombia está en un proceso de reordenamiento, que con mucho respeto le aconsejaría a quien está llevando este país adelante que guarde más silencio, ordene mucho más sus ideas en la mente antes de poder expresarlas y llevarlas a accionar. Los entornos políticos que rodean a quien encabeza el poder en este país están tironeando y lo único que están haciendo es dando devastación en vez de orden. Y quien lleva el poder se reestructura y empieza a dar equitativamente, pueden restablecerse. Si no empieza a ordenar su mente y su accionar, lamentablemente en 6 meses va a tener que llamar a una coalición, o sea, a reordenarse en conjunto con otras fuerzas para restablecer Colombia. Si eso no se hace, en 2 años y medio va a tener que decidir abrir camino y que otro tome el poder. O sea, no va a cumplimentar su mandato. Noelia, queremos preguntarte especialmente sobre 2 personajes que tienen mucho que ver con Colombia y se trata del señor Luis Alfredo Garavito. ¿Cuál fue su función, cuál es su misión aquí en Colombia? A las almas que en el tránsito en este plano terrenal, como en este caso de abuso, violación, asesinato, en fin, que es lo que transmite el nombre de este ser, uno se pregunta, ¿y este espíritu y este ser qué vino a esta existencia a ser? Ahora, ¿qué pasa con el momento de la muerte? Cuando deja el cuerpo físico, desprende ese espíritu, con todo lo vivido en este plano de esa forma, ese espíritu no evoluciona. Es un alma que va a tener que quedar en un bajo astral, como se le denomina, en una energía muy baja, teniendo que padecer en ese plano de energía baja y negativa, tratando de resarcir lo que ha ocasionado en esta parte terrenal para poder de a poco ir subiendo y escalonando para una evolución. Otro presentador que su muerte nos causó mucha consternación, se llama J. Mario Valencia. Tiene una sonrisa muy particular, un encantador, y llevaba un proceso también de salud que creo que no fue advertido por todos. Él está en paz, está en una evolución muy linda y lo que dice es, él me marca una taza, pero no termino de entender qué me quiere mostrar.
él marca un estudio de televisión, pero como si yo te dijera detrás de cámara, sentado mirando el lugar donde presentaba, donde trabajaba, y como si yo te dijera ordenando el espacio. Me hubiese gustado que sea de esta manera, no de la manera que pasó esa. Como si le hubiese gustado poder terminar su existencia allí. Okay. Está en paz, pero asiste a su lugar de trabajo. Siempre. Revolucionó la forma de comunicar en Colombia, con una forma creativa que quizás en el momento que ocurrió, perdón con lo que voy a decir, pero hasta le quedó chico Colombia, tenía que expandir más. Sabemos que para nosotros la muerte, como un país que ha vivido una guerra durante muchos años, ¿usted le podría dar a todas esas madres, a esos hijos, a esos padres que han perdido algunos tips para que puedan aprender a sobrellevar la muerte de una manera tranquila, para que puedan trascender y ayudar a trascender a estos seres queridos? El dolor no cesa, pero el dolor se puede transformar todos los días. Primero el recordarlos, el mencionarlos, el hacerlos partes de la existencia diaria hace que el alma evolucione, que tenga paz y nos da paz. A las madres que han perdido a sus hijos o quizás muchas que estén ante desapariciones, ante la incertidumbre de dónde y cómo y si pasó o no pasó, siempre lo que les digo es recuerden el momento del embarazo o aquellas que adoptaron, recuerden el momento de espera de la llegada de ese bebé. Y de la misma manera que amaron sin conocer físicamente y proyectaron un montón de ideas y de procesos positivos, vuelvan a llevarlos adentro de ustedes y proyecten la vida, pero esta vez viviéndola de manera plena y siendo ustedes la transmisión de esa vida para ellos. Para los padres, que muchas veces creemos que el dolor de una madre y un padre es diferente, puedo asegurar que no. Lo que les pido es que le cuenten a la existencia de esa energía eterna que son las almas, el día a día, recordándolo siempre con el mejor de los recuerdos y haciendo que sus ojos sean lo que muestran para que esas almas evolucionen. Y a todos aquellos que han pasado por la muerte de un ser querido, que sepan que están con ustedes, que coexisten en energía, que los sienten, que los escuchan, que los abrazan energéticamente. Noelia, muchas gracias. Regrese pronto a Colombia, que la estaremos esperando, y la invitamos próximamente acá para que nos acompañe y podamos verla presencialmente y poder seguir recibiendo sus mensajes. Será un placer. Muchísimas gracias y claro que vuelvo a Colombia. Gracias. Muchas gracias.